Hola, yo soy Jimmy Julián Cano Tamay de la especialidad de Historia y hoy les vengo a hacer un documental sobre las universidades en Europa. Espero que sea de su agrado y pues empezamos. El nacimiento de la universidad. En el siglo XIII muchos jóvenes europeos empezaron a acudir en masa a las universidades en busca de un título que les abriera el camino del éxito. En total son 6 universidades en Europa. El primero, Universidad de Oxford. Fundada en el siglo XIII, es la más antigua y prestigiosa de Inglaterra. Se compone de numerosos colegios como el de la imagen que mostraremos a continuación. El de All Souls, fundado en 1438, que destaca por sus agujas góticas. La Universidad número 2, Universidad de Salamanca. Es la más antigua de España y en sus aulas hay impartido clases de profesores eminentes como Fray Luis de León, cuya estatua se alza frente a la fachada de la Escuela Mayor del siglo XV. Número 3. Una clase en la universidad. Este relieve muestra a varios estudiantes asistiendo a una lectura, entre ellos una mujer, Jacobello Pier Paolo, Dale, Massage, siglo XV, Museo Cívico Roma. Número 4. La capilla de King's College. Forma parte de la Universidad de Cambridge, es uno de los edificios más emblemáticos, su bodega gótica de abanico es la más grande del mundo. El número 5. La Universidad de la Soborna. En la imagen de la izquierda se ve la cúpula de la Universidad de Soborna, obra del siglo XVII, junto a la gran cúpula del Panteón. Número 6. Maestros y alumnos. Este grabado muestra a un maestro en su cátedra impartiendo una clase magistral, siglo XV, Biblioteca de las Artes Decorativas, París. Entre mediados del siglo XII y comienzos del siglo XIII, toda Europa empezó a quedar sembrada en unas instituciones educativas como hoy día nos resultan muy familiares. Pero no eran entonces una novedad las universidades. No se sabe exactamente cuál fue la primera que se fundó. Se da a veces la prioridad a la Universidad de Bolonia, en Italia, fundada por el emperador Federico I Barbarroja al otorgar su protección especial a las escuelas de derecho de la ciudad mediante la Constitución Hábita en 1501 y 1156 o 1158. La fecha no es segura. Pero en París, a mediados del siglo XII, gran número de maestros como el célebre Pedro Abelardo, fallecido en 1142, enseñaban la retórica y la dialéctica al margen del control del obispo canónigo de la catedral. En cuanto a la Universidad de Oxford, su fundación suele situarse en 1163. En el siglo XIII existía ya una docena de universidades propiamente dichas. Además de las 3 mencionadas estaban la de Cambridge en Inglaterra 1209, las de Palencia en 1212, Salamanca 1218 en España, las de Montpellier 1220, Toulouse 1229 en Francia y las de Padua 1222 y Nápoles 1224 en Italia. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XVI se fundaron universidades en Valladolid, Lisboa, Lérida, Aviñón, Orleans y Perusa. Las fundaciones se hicieron más numerosas a partir del Gran Cisma 1378-1417, que trastornó el papado y disminuyó mucho su autoridad, favoreciendo un cambio en las iniciativas de los príncipes seculares. El mundo germánico y las regiones periféricas se recuperaron en su retraso con la fundación, por ejemplo, de las universidades Heidelberg 1386, Colonia 1388, Cracovia 1397, Glasgow 1451 y Uppsala 1477. Desde este modo, hacia 1500 había unas 70 universidades en Europa. La irresistible expansión geográfica de las universidades se explica por la función que cumplieron en la formación de un personal cualificado para el servicio de la Iglesia de los estados, pero cabe señalar que los distinguió principalmente a una institución, a lo que hace de ella el auténtico invento de la Edad Media occidental. Fue su modo de organización. La unión de los maestros y alumnos. Universidades nacieron como profesores y estudiantes, magistri y escolares. Decidieron organizarse en asociaciones profesionales para defender su interés ante la autoridad de la ciudad. Y lo que hicieron siguiendo el modelo de los diversos oficios de la época y a todas las comunidades
Pero bueno, la palabra latina designaba la totalidad o el conjunto de los miembros de un grupo con que frecuencia habían prestado un juramento común, en oposición al exterior, que no gozaban los mismos derechos o deberes y que en el caso de las universidades profesionales veían cómo les prohibía la práctica de la misma actividad. Igual que había universidades de carniceros, orfebres o comerciantes de tela, se hablaba de una universidad de los maestros y de los alumnos. Así lo hizo por primera vez el legado papal de 1215 en un acto por el cual otorgaba estatus por reglamentar con precisión las condiciones de la enseñanza en París. El objetivo era gobernarse mientras autoridades propias, y la cabeza de las cuales se hallaban decanos, regentes y rectores, y ver reconocida su independencia respecto al municipio y al obispo gracias al privilegio otorgado por el emperador o el rey o el papa. A veces el proceso de formación de las universidades fue conflictivo. En París de 1200, tras una reyerta mortal entre sargentos reales y estudiantes, estos últimos obtuvieron la protección del rey Felipe Augusto. Y esto sería todo sobre el documental de las universidades en Europa. Los quiero mucho y cuídense. Bye.